Hola a toda la comunidad y bienvenidos a un nuevo vídeo. Creo que queda claro para todos que lo que está haciendo la marca Husear este año es abrumador. De hecho, este es ya el cuarto Husear que reviso este año y el quinto en total en el canal. Algunos se agobian un poco con tanto modelo, pero miremoslo por el lado bueno. Tenemos más opciones para elegir la que mejor se ajuste a nuestros gustos. Sobre todo sabiendo que esta marca suele cumplir muy bien en la cantidad y calidad de los accesorios que incluye. En esta ocasión vamos a hablar del nuevo Husear Nebula. En parte del nombre del producto aparece la palabra Koto y resulta que se trata de un reseñador japonés que ha colaborado en gran parte del resultado final. Este modelo se presenta como una evolución natural del Defiant, que revisé hace muy pocos días. La gran novedad aquí es la incorporación de un driver planar magnético junto a la configuración que ya conocíamos de un driver dinámico y 3 Balanced Armature que llevaban el Fiesta y el Defiant. Esto promete un cambio notable en el sonido y es el gran gancho para decantarse por este modelo. Pasando al empaquetado, hay una diferencia de tamaño evidente entre la caja de los Defiant y la de estos Nebula. Han cambiado el estuche rígido por una bolsa de transporte más sencilla para abaratar costes y poder meter ese nuevo driver manteniendo el precio en la liga de los $100. A mí no me quita el sueño. Prefiero usar este tipo de bolsitas para llevarlos en el bolsillo y evitar roces con las llaves o el móvil. Por lo demás tenemos las mismas almohadillas y un cable modular excelente con conexiones de 3,5 milímetros y 4,4 milímetros balanceado. Cuenta además con un cierre de seguridad enroscado que es un salvavidas para evitar que un tirón tonto te desconecte el cable. Sobre la construcción están fabricados en resina con la boquilla metálica. Son comodísimos y muy ligeros, pesan unos 6 gramos por lado. Pero lo que de verdad me ha conquistado es el diseño de la placa frontal. Tienen una serie de capas y efectos que cambian de color según el ángulo desde el que los mires, una auténtica pasada visual que en cámara queda genial. Entrando en materia de sonido, la marca prometía un grave profundo y dinámico. La extensión del subgrave está ahí, pero la energía en el medio grave es menor de lo que esperaba. Es un grave rápido que no se queda a vivir en tus oídos, dejando el espacio limpio entre golpe y golpe, pero manteniendo un retumbe sabroso que le viene genial a la música electrónica. Ese impacto más físico y extendido que te hace vibrar lo tenía el Fiesta, aquí no está. Han tomado una buena decisión para mantener la limpieza en canciones muy rápidas, pero como daño colateral hay que decir que las voces masculinas pierden un poco de cuerpo. Esa falta de calidez en la parte baja se traduce en unas voces finas pero muy limpias y separadas. Las femeninas suenan claras y en su punto exacto, pero a las masculinas les falta un poco de presencia. Los medios altos están súper bien contenidos, puedes subir el volumen a gusto y las voces no se convierten en gritos ensordecedores. Esto lo he notado especialmente conectándolos a mi amplificador de escritorio principal, el FiiO K9. Demostrando que no necesitan que los lleves al límite para sonar bien. Curiosamente, al usarlos por la calle con el pequeño dongle Muse Hi-Fi M3 Ultra, los medios se volvieron un poco más cálidos y sonaron un poco más llenos. Llegamos a los agudos donde el Nebula saca pecho gracias a ese microplanar. La extensión es fantástica y lo notas en los platillos y en las reverberaciones flotando en el aire de una manera que en los Defiant se quedaba más pegada a la voz principal. A un volumen medio ya percibes todos esos detalles. Ahora bien, al ser un microplanar, el agudo no es tan suave como el de un driver electrostático. En momentos muy puntuales, menos del 10% del tiempo que los he usado, he notado un tono ligeramente artificial, pero prefiero 1000 veces este camino antes que dejárselo solo a los Balanced Armature. Sobre la escena sonora, no considero que tengan un escenario gigantesco. Diría que es de tamaño medio tirando a ancho, pero aprovecha ese espacio de maravilla. La arquitectura interna de 4 tubos acústicos está pensada para mejorar esta separación y las capas se diferencian con muchísima facilidad. La separación instrumental es fantástica, en parte por ese grave rápido que entra y sale sin molestar, ayudando a seguir grabaciones complejas. En cuanto a la imagen, es facilísimo ubicar los sonidos laterales. Hice una prueba con una película de una familia atrapada en una casa y ubicaba perfectamente desde qué esquina venía cada grito.
Si los comparamos rápidamente, el Fiesta es el claro ganador para los amantes de los graves pesados e ideal para hip hop o reggaetón. El Nebula, en cambio, es para los que buscan mezclas más limpias y disfrutar del rango de los agudos. Respecto al Defiant, comparten un mismo código genético base, pero el Nebula llega más alto en los agudos sin ser fatigante y mejora el apartado técnico en general. Aunque el Defiant se defiende un poquito mejor dándole cuerpo a las voces. En conclusión, el Nebula es un auricular para quien busque una presentación muy limpia, a quien no le preocupe la falta de cuerpo en los medios bajos y quiera disfrutar de un detalle en agudos espectacular. Como siempre, recordad que tenéis el enlace directo de compra y el enlace a mi tabla de clasificación con todos los modelos que he analizado hasta ahora abajo en la descripción del vídeo. Muchas gracias por estar ahí, dejadme en los comentarios qué os parece este nuevo lanzamiento y nos vemos en la próxima revisión.